Buenas tardes, mi nombre es Hugo Petrone, soy director de redes de Servicio Público de Trasplantes de Pucallpa y es un gusto poder compartir con ustedes el inicio de este curso de capacitación en trasplante de células progenitoras hematopoyéticas. La verdad que es un enorme, para nosotros es muy lindo ver que fue un curso que tuvo una gran aceptación y bueno, esperamos que pueda también las expectativas de ustedes ser cubiertas. Con respecto a lo primero que vamos a hacer es darle la palabra al doctor Francisco Leone, que es el presidente de Pucallpa, quien va a oficialmente dar por iniciado este curso. Así que, Pancho. Bueno, hola, buenas tardes. Bueno, gracias a todos por participar de este curso que nos llamó la atención. Nosotros este curso lo iniciamos a partir de que empezamos a trabajar una propuesta de desarrollo de un servicio de trasplante de médula ósea en el Hospital Materno Infantil de Tamanti de Mar del Plata. Y nos llamó la atención a partir de la capacitación en función del objetivo que era poder empezar a desarrollar un servicio de trasplante en un servicio pediátrico en el hospital, la expectativa que generó, con lo cual, bueno, doblemente satisfechos porque, bueno, pudimos estar cubriendo una expectativa que además, bueno, ya nos la venimos planteando que este curso además va a terminar siendo un curso estructural de no solamente un curso específicamente a partir del desarrollo de un servicio, sino que va a formar parte, vamos a instalar este curso como un curso propio de lo que desarrolla la Dirección de Capacitación de Pucallpa en forma anual, así que por eso ya o sea que debe haber alguna demanda que no pudo ser satisfecha para este curso, que va a seguir siendo satisfecho en próximos cursos y por supuesto a comienzos del primer semestre del año próximo vamos a repetir este curso para muchas de las personas que tenían interés en general. Dicho esto, porque me parecía importante, porque hubo mucha demanda y algunas personas que no pudieron acceder, dado que la capacidad de la estructura de este mecanismo tiene para una cantidad determinada de personas y no pudimos dar la oportunidad de que todos puedan participar, pero vamos a abrir un nuevo curso, como les dije antes, la próxima vez. Nosotros, simplemente para que ustedes sepan, nosotros en Pucallpa, que es el ente regulador de la actividad de la Procuración y Trasplante en la provincia de Buenos Aires, nosotros tenemos varias funciones que realizamos en general en la provincia vinculado a la temática y una de ellas, muy importante, es el desarrollo de servicios públicos de trasplante. En este marco, nosotros que venimos desarrollando con la dirección de redes del Pucallpa, que está a cargo del doctor Hugo Petrone, venimos tratando de fortalecer la red de los distintos servicios de trasplante, pero en especial, no es una de las preocupaciones en nuestra gestión fue la del desarrollo del servicio de trasplante de médula, porque lo que sí estamos viendo que la demanda por este tipo de terapéuticas está superando nuestra capacidad de oferta de servicios, tanto a nivel de lo que es el sector privado, pero también a nivel de lo que es el sector público. Por lo tanto, nosotros estamos en un intento de avanzar en el desarrollo de servicios propios de trasplantes de médula ósea, y en ese marco es que estamos desarrollando este conjunto de actividades. Nosotros, para el desarrollo de estos servicios, los servicios forman parte de los hospitales, estamos trabajando para esta actividad la articulación de servicios de médula ósea articulados a servicios de oncohematología, que trabajen en forma articulada, y esto también es parte de estos desarrollos. El sentido que tiene es dar una oferta de servicios
que a nosotros nos permita satisfacer la demanda de manera tal que no haya gente que tenga que esperar para realizar este tipo de terapéuticas. Como ustedes sabrán, nosotros también en Pucallpa, además del desarrollo de los servicios, nosotros tenemos un sistema de subsidio y de cobertura y la provincia de Buenos Aires es la primera provincia en el país que tiene una cobertura universal de trasplante. Entonces, nosotros a través de lo que se llama el ente de financiamiento de trasplante de órganos de la provincia de Buenos Aires, que es un ente que financia los trasplantes a los pacientes que tienen solo cobertura pública, o sea, en una época mal llamados indigentes o mal llamados sin cobertura, porque la cobertura la tiene a través del sistema público en forma exclusiva, nosotros damos la posibilidad de que todo bonaerense que tiene una indicación de trasplante, nosotros lo cubrimos a través del ente de financiamiento de trasplante. Por lo tanto, también la demanda que tenemos en esto es una demanda creciente, y a partir de que mejoramos la accesibilidad al trasplante, esto también no significa que va aumentando la demanda en función de esto. Por eso, cuando vemos los números progresivos, si hubo un trasplante que no decayó durante la pandemia, fue el trasplante de médula ósea, esto lo vimos, o sea, vimos que todos los trasplantes de órganos fundamentalmente fueron cayendo, de órganos y tejidos, y lo único que se visualizó, que mantuvo una curva ascendente, fue la demanda por este tipo de trasplante. Simplemente yo en esta presentación quería jerarquizar la propuesta de lo que significa Pucallpa, por qué Pucallpa está trabajando en el marco de este tipo de formación y capacitación. Y por otro lado también, bueno, nosotros estamos dispuestos a escuchar desde los servicios, de los distintos servicios, de los distintos hospitales, las propuestas que nos hagan en función de mejorar esta actividad vinculada, bueno, en este caso específico, al trasplante de células hematopoyéticas, pero estamos dispuestos para el desarrollo de la red pública de trasplantes, que este es un objetivo muy importante de nuestra gestión. Por lo tanto, y para no hacerlo más largo, nada, cualquier duda, cualquier propuesta, cualquier inquietud que aparezca respecto a la cuestión de lo que significa el Pucallpa, de cuáles son las actividades que desarrolla Pucallpa, e inclusive Pucallpa vinculado a la temática también del trasplante de células hematopoyéticas, estamos a su disposición para ser incorporados en este curso, para trabajar con los servicios. Está abierto nuestro trabajo para poder acceder a las inquietudes que aparezcan. Simplemente nada, para terminar, agradecerles la presencia, bueno, volverles a manifestar que estamos muy satisfechos con esta propuesta, bueno, y espero que el curso, esta actividad de formación en servicio, que es lo que nosotros pretendemos que sea, agradecer también a la Escuela de Gobierno de la provincia de Buenos Aires todo el andamiaje que nos da, que nos permite poder desarrollar esto en forma gratuita para todas las personas que requieren tener una formación de posgrado. Sabemos que la población de posgrado en la Argentina es costosa, porque bueno, la universidad pública en este caso está arancelada para los posgrados, y el hecho de la oportunidad que nos brinda la Escuela de Gobierno de poder tener o poder acceder a una matrícula gratuita para este tipo de formación y capacitación, a nosotros nos enorgullece. Agradezco a todos los compañeros que trabajan en la escuela, fundamentalmente en el caso del doctor Mario Rovere, la oportunidad que le brinda a la gente de la provincia de poder acceder a este tipo de actividades. Bueno, nada, simplemente agradecerles nuevamente y los dejo con los organizadores del curso. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Pancho, por la apertura de tus palabras y la apertura del curso. Vemos que hay gente que está tratando de ingresar todavía, así que bueno, vamos a irle dando paso. Voy a comentar muy brevemente que el curso se va a desarrollar los viernes entre las 13 y las 15
y a las 15 inexorablemente tenemos que finalizar porque hay otros cursos que se desarrollan, así que lo que vamos a tratar es de terminar con las exposiciones a las 3 menos cuarto para dejar los últimos minutos para las preguntas. Por la cantidad de gente que vemos, además que está entrando, y por un tema organizativo van a estar todos muteados para evitar que haya interrupciones durante las interferencias, durante las charlas. Y luego lo que vamos a hacer es que las preguntas sean por vía chat, así que como para poder responderles. Y además comentarles que todas estas charlas van a ser grabadas, así que van a tener la posibilidad, la plataforma, de verlas, repasarlas incluso cuando ustedes lo deseen. Así que esa es otra ventaja que tiene este curso, que permite que algunas veces por horario de trabajo, etcétera, no pueda estar en el momento y bueno, lo puede ver luego, o si la vio y quiere repasar algo, puede hacerlo. La primera disertación que vamos a tener hoy va a estar a cargo del doctor Gastón Morel, que es abogado y que desarrolla su actividad en el área de habilitaciones, y se va a referir a un tema muy importante que son las condiciones de habilitación para poder desarrollar esta actividad. En segundo término, la contadora Leticia Greco, que desarrolla su actividad en el área de facturación y está a cargo de esa área en Pucallpa, se va a referir a costos y montos de módulos de los trasplantes de CPH. Y para finalizar, la doctora Graciela Klein, hematóloga y además hematóloga y con una vasta experiencia en el tema, fue integrante de la primera unidad de trasplante público en el país, de desarrollar trasplantes de CPH en el Hospital Rossi de La Plata. Además es directora de este curso. Va a desarrollar el tema de los establecimientos, es decir, las habilitaciones y las condiciones que tienen que tener los establecimientos para desarrollar esta actividad. Por otro lado, vamos a seguirle dando ingreso. Hay gente que está todavía en el lobby esperando para entrar, pero a raíz de lo que les comentaba del horario que tenemos, vamos a ir haciendo las cosas simultáneamente. Gastón va a empezar con la charla y vamos a seguir ingresando con nuestro personal informático, gente que está esperando en el lobby para ingresar al salón. Bueno, adelante, Gastón. Gracias, muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Como me presentó el doctor Petrone, soy Gastón Morel, soy abogado del Pucallpa y trabajo en el departamento de habilitaciones. En este caso voy a hablar del marco normativo, de lo que es el trasplante en la Argentina y en la provincia de Buenos Aires, y después específicamente lo que es la normativa de trasplante de células progenitoras hematopoyéticas. Así que si se puede empezar con el PowerPoint. Traje una presentación. Un poquito más arriba. Perfecto, bueno. Entonces, el trasplante en la Argentina. Tenemos el organismo nacional, que es el INCUCAI, que muchos de ustedes conocen seguramente, que es el organismo que a nivel nacional que gestiona todo lo que es el trasplante en la Argentina. Después, las 24 jurisdicciones. Y en este sentido tenemos la normativa nacional, que es la ley 27447 de trasplante de órganos, tejidos y células. Nosotros en la provincia de Buenos Aires tenemos la ley 10586, que regula también la temática y que aborda también la creación del Pucallpa. Y después tenemos las diferentes resoluciones del INCUCAI, que gestionan los diferentes programas de trasplante de órganos, tejidos y células. Bueno, yo les voy a hablar en este sentido de lo que son los establecimientos y los profesionales. Todo establecimiento que esté ubicado en la provincia de Buenos Aires tiene que estar habilitado por el Pucallpa. Entendemos establecimiento como cualquier hospital, clínica, incluso consultorios que estén ubicados en la provincia de Buenos Aires. Entonces, bueno,
vemos ahí que en la diapositiva que los establecimientos médicos deben llevarse a cabo, los actos médicos deben llevarse a cabo en establecimientos médicos autorizados por la autoridad jurisdiccional correspondiente de acuerdo a las normativas establecidas. Después habla también la normativa de lo que son los profesionales en los artículos 5 y 7. Los profesionales deben estar habilitados por la autoridad jurisdiccional correspondiente. Acá vemos que el organismo nacional deriva en las jurisdicciones lo que es la habilitación y la autorización de los profesionales. Deben cumplir con los requisitos establecidos por el INCUCAI, como recién mencioné en las resoluciones INCUCAI, y también debe informarlo al INCUCAI. Después, hablando de la normativa provincial, como les mencioné, nosotros en la provincia de Buenos Aires tenemos la ley 10.576, que en ese mismo sentido también hace la diferenciación entre establecimientos y profesionales. Lo mismo, los profesionales que se desempeñen en la provincia de Buenos Aires deben estar autorizados por el CUCAIBA, porque la normativa provincial, como ustedes pueden leer acá, toma un criterio de territorialidad. Y habla también de la inspección, de la evaluación de los profesionales y de los servicios. En el otro artículo habla de también de que sean servicios provinciales, privados o mixtos, y habla también de los jefes y subjefes de los equipos de trabajo. No se ve la presentación. ¿Se ve la presentación? No, no se ve. Ah, no se ve. Bueno, ahora lo vamos a corregir. Gracias por avisar. Esperamos un segundito. Tenemos que compartir la pantalla, ¿no? Estoy compartiendo. ¿No se ve ahí? ¿Se ve la presentación? Están todos muteados. Espera. Sí, ahora sí la vemos. Lo que pasa es que Ah. maximizalo, así lo podemos ver más grande y a vos te va a achicar. Bueno, un segundito. Y seguro se puede ver. Estamos compartiendo. ¿Ahí se ve? ¿Ahí lo pueden ver? Sí, ahora estamos bárbaros. Perfecto, muchas gracias por avisar. Bueno, entonces, retomamos. Vemos que la ley provincial tiene el mismo criterio de hacer una diferenciación entre los establecimientos y los profesionales, que a su vez está íntimamente vinculado, ¿no? No puede haber establecimientos sin profesionales, ni puede haber profesionales que desempeñen su labor sin un establecimiento habilitado. Entonces, lo llamamos los programas de trasplante o los programas de implante, que es la conjunción de establecimientos y profesionales. Seguimos. A ver si puedo. Tenemos que minimizar cosas. Ahora ahí. Necesito esta. Bueno, asimismo, la ley provincial dice que los establecimientos habilitados sean inspeccionados periódicamente con el objetivo de verificar que cumplan las condiciones requeridas. Es decir, las auditorías. El CUCAIBA realiza auditorías para ver que se cumplan los requisitos de las resoluciones INCUCAI específicamente. Además, el CUCAIBA tiene entre sus funciones normatizar y ejecutar el poder de policía sanitaria sobre los establecimientos y servicios y los profesionales y equipos. Es importante destacar que en el año 2019 el Ministerio delega en el titular de la presidencia de CUCAIBA la competencia para dictar los actos administrativos referidos a las habilitaciones y a las autorizaciones. Antes lo hacía el Ministerio de Salud, lo hacía el Ministro de Salud, y desde el año 2019 ya lo hacemos directamente aquí en el CUCAIBA.
Bueno, un poco hablarles del departamento de habilitaciones. Es el departamento del CUCAIBA encargado de gestionar mediante expedientes todas las habilitaciones y las autorizaciones de los profesionales, tanto públicos como privados, recibiendo la documentación y fiscalizándola. Como les mencionaba recién, también realiza las auditorías, elabora informes técnicos de la estructura edilicia y el equipamiento, redacta los proyectos de disposición y todos los actos administrativos referidos a la práctica. Importante, registra en el SINTRA, que es el Sistema Informático de los Trasplantes a nivel nacional, todas las habilitaciones y las autorizaciones en tiempo real. Entonces, ningún profesional podría realizar prácticas ni sus pacientes participar de los operativos sin que estén registrados en el SINTRA y obviamente sin que hayan tramitado a través del Departamento de Habilitaciones. Y por último, brinda asesoramiento de todo tipo con los diferentes interlocutores. Para que tengan una breve noción, se necesita cierta documentación, como por ejemplo la habilitación como establecimiento sanitario, el reconocimiento del director, ya sea técnico, médico o ejecutivo, formularios específicos que tenemos en el departamento, notas, libros para registrar los implantes y ver la trazabilidad de los tejidos. Y en cuanto a profesionales, se necesitan, esto a grandes términos, a grandes rasgos, fotocopia de los títulos para acreditar su capacitación, currículum, certificado de matriculación y los requisitos específicos de cada resolución INPUCAI. Ustedes sepan que, como les dije recién, cada práctica de ablación e implante de órganos, tejidos y células tiene una resolución específica, la resolución del INPUCAI. Entonces, vamos. Entonces, ahora vamos a hablar específicamente de la resolución 2520, que es la que aborda el trasplante de células progenitoras hematopoyéticas. Vemos que la resolución hace una distinción en su anexo 1 para el programa de movilización, recolección, criopreservación y trasplante de células progenitoras hematopoyéticas, autólogo y halogénico y relacionado histidéntico. Y en el anexo 2 habla de los programas de trasplante de CPH con donante no relacionado y relacionado haploidéntico. Entonces ya vemos que la resolución hace esa distinción y le va a dar diferenciación en el tratamiento. Y seguimos. En principio, todo programa de trasplante CPH deberá contar con un equipo de profesionales calificados en la práctica. Es un equipo interdisciplinario. La normativa nos va a hacer mención de todos los profesionales que se requieren para realizar este tipo de prácticas. A su vez, se necesita contar con un régimen de capacitación permanente vinculado a todas las etapas del proceso de donación y trasplante para el personal afectado a la práctica. Vemos que la resolución le da preponderancia al jefe de equipo de trasplante y vincula cuáles son sus obligaciones. En principio, desarrollar la actividad para la cual fue designado, cumplir en tiempo y forma la carga del sistema SINTRA, que es el que les mencionaba hoy, de todos los registros vinculados a la actividad, y coordinar las acciones a efectos de garantizar la operatividad los 365 días del año. En ausencia del jefe, el subjefe reemplaza al mismo asumiendo todas las responsabilidades inherentes a la función. Bien, ahora les voy a hablar específicamente de lo que es el programa de trasplante en pacientes adultos y en un detallecito cuando es en forma conjunta, en pacientes adultos y pediátricos. El equipo de profesionales debe contar con un jefe y subjefe de equipo de trasplante que reúna las siguientes condiciones. Tienen que ser médico especialista en hematología, con una antigüedad mayor de 5 años en la especialidad, experiencia acreditada en el manejo de pacientes con patología hematológica, oncológica, inmunológica y metabólica, concurrencia en un programa de trasplante habilitado, habiendo participado activamente en no menos de 20 trasplantes halogénicos relacionados. Y bueno, la concurrencia debe incluir la capacitación, movilización, recolección y criopreservación de CPH, y esa capacitación debe haberse adquirido con una anterioridad no mayor a 5 años a la fecha de la solicitud de la autorización para la práctica. Bueno, entonces vemos que se necesitan en este caso, 2 médicos especialistas en hematología, como jefe y subjefe de equipo.
Después, un tercer médico especialista en hematología cuando el volumen de trabajo supere los 60 trasplantes, el volumen de 60 trasplantes en 2 años. Después, otro médico especialista en clínica médica, que tenga experiencia acreditada en el manejo de pacientes inmunosuprimidos. Un médico especialista en infectología, también con experiencia acreditada en el manejo de pacientes inmunodeprimidos. Después, otro médico especialista en hemoterapia e inmunohematología, con experiencia acreditada en el proceso de aféresis y procesamiento de CPH. Y cuando tienen de forma simultánea, cuando también hacen prácticas en pacientes pediátricos, también se necesita un especialista en hematología pediátrica con una experiencia específica, lo mismo, habiendo participado de un programa activo y habiendo recibido esa capacitación con no menos de 5 años a la fecha de la solicitud. Seguimos. Por último, seguimos hablando del programa de pacientes adultos. Necesitamos un médico especialista en psiquiatría o licenciado en psicología con experiencia en psicoterapia de apoyo realizada en instituciones de alta complejidad. El punto importante a destacar es que todas estas certificaciones que habla la normativa tienen que estar rubricadas por el jefe de equipo de trasplante en el cual el profesional se ha capacitado. Es importante, el jefe de equipo de trasplante de un habilitado le da la capacitación y le da la posibilidad de ingresar al nuevo equipo de trasplante. Además, todos los equipos de trasplante, tanto adultos como pediátricos, deben contar con una guardia activa permanente y con personal auxiliar, que en este caso la normativa requiere un enfermero con título de nivel terciario, con experiencia acreditada en el manejo de pacientes inmunosuprimidos, un enfermero diplomado cada 2 habitaciones por turno y personal de limpieza afectado al área de aislamiento por turno. Entonces, esto es vinculado a los 2 programas de trasplante, tanto adultos como pediátricos. Ahora vamos a hablar específicamente del programa de trasplante de pacientes pediátricos. También va a requerir hacer la aclaración de que los pacientes pediátricos son pacientes menores de 18 años y que estas prácticas solamente pueden hacerse exclusivamente en pacientes pediátricos. También requiere un jefe y subjefe de equipo que tengan la especialidad de hematología pediátrica con una antigüedad mayor de 5 años en la especialidad. Todas estas especialidades, si bien no lo comenté antes, pero es importante destacarlo, que estas especialidades deben estar acreditadas por la institución correspondiente. En el caso de la provincia de Buenos Aires, por los colegios médicos correspondientes. Y bueno, además los profesionales que se desempeñen en la provincia de Buenos Aires tienen que estar obligatoriamente matriculados en la provincia de Buenos Aires. Bueno, también dice específicamente cuál es la experiencia acreditada en el manejo de pacientes con patología hematológica, oncológica, inmunológica y metabólica. Deben acreditar la concurrencia en un programa de trasplante habilitado. Y bueno, y lo mismo, esa capacitación debe haberse adquirido con anterioridad a la solicitud. Después se necesita un médico especialista en hematología pediátrica. Este profesional será requerido para el equipo de trasplante que posee un volumen de trasplante mayor a 60 trasplantes por año. Entonces ahí, cuando ese es el volumen, estamos contabilizando ya 3 hematólogos. Después un médico especialista en pediatría, con experiencia acreditada en el manejo de pacientes inmunosuprimidos. Un médico especialista en infectología pediátrica, con experiencia acreditada en el manejo de pacientes inmunosuprimidos. Un médico especialista en hemoterapia e inmunohematología, con experiencia acreditada en procesos de aféresis y procesamiento del CPH. Y por último, tal como el equipo de adultos, pero nada más que de pediátricos, médico especialista en psiquiatría infantil o licenciado en psicología infantil, con experiencia acreditada en salud mental realizada en instituciones de alta complejidad. Vemos que, como les mencioné antes, en el anexo 2 de la resolución 2520 del INCUCAI, habla del trasplante de CPH con donante no relacionado y relacionado haploidéntico. Cuando los programas de trasplante que ya están habilitados requieren hacer prácticas con donante no relacionado,
necesitan sí o sí estar previamente autorizados y haber hecho una actividad no menor a 10 trasplantes de SPH en los últimos 2 años. Entonces vemos que es escalonado. Primero el establecimiento y los profesionales deben estar habilitados para autólogo y halogénico, y una vez que hayan hecho los 10 trasplantes en los últimos 2 años y quieran hacer las prácticas no relacionadas y relacionadas a haploidéntico, pueden solicitarlo y se tramita la solicitud. Es importante destacar que aquellos pacientes que requieren un trasplante halogénico relacionado a haploidéntico o no relacionado deben ser internados en las habitaciones que cumplan con los requisitos definidos en el anexo 1, que luego nos va a hablar la doctora Klein. Por último, mencionarles el tema de la rehabilitación. Nosotros, en el Departamento de Habilitaciones y por medio de la ley provincial, tenemos una diferenciación entre 2 y 3 años en lo que es la habilitación de los establecimientos y la autorización de los profesionales. Es decir, que los profesionales cada 2 y 3 años deben enviar la solicitud para tener la autorización, y una vez tramitada se hace por el nuevo periodo. Entonces, ¿cuáles son los requisitos para hacer trasplante de SPH autólogo y halogénico relacionado histoidéntico? Bueno, se necesita una nueva inspección satisfactoria, cumplimiento de los recaudos de la normativa, del recurso humano, con respecto al registro de la actividad, los registros de la actividad en el SINTRA, la evaluación de la sobrevida global al día 100 del post-trasplante. Y bueno, la normativa requiere que se hayan hecho una mínima cantidad de trasplantes en los últimos 2 años, que ahí lo dice la normativa. 12 trasplantes y 6 trasplantes para las prácticas de pacientes pediátricos. Y los que tienen programas exclusivamente de adultos deberán haber realizado 12 prácticas. Asimismo, hace una diferenciación entre el trasplante, cuáles son los requisitos de rehabilitación para los programas de trasplante de SPH no relacionado y relacionado a haploidéntico, que son similares, con la diferenciación de que los programas habilitados para trasplante haploidéntico y con donante no relacionado deben haber mantenido una actividad de al menos 10 trasplantes halogénicos, incluidos los relacionados histoidénticos, haploidénticos y no relacionados en los últimos 2 años. Así que bueno, hablarles del tema de que todos los establecimientos ubicados en la provincia de Buenos Aires y los profesionales que se desempeñen en la provincia de Buenos Aires tienen que tramitar a través del Departamento de Habilitaciones de Cucaiba, deben cumplir estos requisitos que recién les mencioné. Y bueno, una vez que llega la documentación, se tramita y quedan registrados en el SINTRA y pueden efectuar las prácticas que se requieran. Así que bueno, con eso he concluido mi presentación. Muchas gracias y saludos. Bueno, las preguntas vamos a dejarlas para el final de la sesión. Ahora es el turno de la contadora Greco, que nos va a hablar de los módulos, los valores de los módulos. Adelante, Leticia. Hola, bueno, mi nombre es Leticia Greco, estoy en recuperación de costos. Sí. Bueno, les voy a contar un poquitito, va a ser breve, para que tengan una idea de cómo se recuperan los costos en los trasplantes de SPH. La pantalla vamos a compartir. Ahí está, no sé si está compartido. Presentación de Leticia. Ahí está. Compartir. Esto, ¿no? ¿Es? Ahí está. Ahí está, la próxima. ¿Listo? Bueno, los trasplantes de SPH que se realizan en las unidades públicas. La finalidad de la implementación de la red de trasplante de células progenitoras hematopoyéticas de la provincia de Buenos Aires es aumentar la accesibilidad al trasplante y que las unidades de trasplante puedan recuperar los costos, con financiamiento de los recursos
del Fondo Solidario de Trasplante. Es de donde salen los recursos para financiar esto. Según la resolución 101 del 2020 del INCUCAI, ¿so? Sí. Esta resolución del 2020 fue para mejorar la accesibilidad de los pacientes con cobertura pública exclusiva, sin ningún, o sea, significa pública exclusiva que no tienen ningún tipo de cobertura. La asistencia financiera del INCUCAI a las jurisdicciones para brindar a la población la posibilidad del trasplante de CPH y, si es necesario, la búsqueda internacional, la búsqueda de donantes, ya sea nacional o internacional. Para agilizar los tiempos y no obstaculizar la búsqueda de donantes, el INCUCAI asiste a las provincias y a la ciudad de Buenos Aires abonando el 100% de los procesos de búsqueda en los registros internacionales y en el registro nacional. En un principio busca en los registros nacionales y, si no hay donantes compatibles, va al registro internacional. Bueno, ¿cómo se realiza el trámite? ¿Sí? Como para poder hacer esto. El INCUCAI solicita una nota a la jurisdicción. El INCUCAI solicita una nota a la jurisdicción que envíe una nota firmada por el jurisdiccional para el financiamiento de los procesos de búsqueda de donante no relacionados del CPH. ¿Sí? Es un requisito fundamental tener conformado el expediente de la solicitud del subsidio, ya que el trámite se inicia mediante el servicio social de Pucaiba, que este articula con los equipos de trasplante, servicios de hematología y los servicios sociales de la red pública de salud. Pueden acceder al subsidio todos los pacientes bonaerenses, ¿sí?, con cobertura pública exclusiva, o sea que no tengan ningún tipo de cobertura, con al menos 2 años de residencia en la provincia de Buenos Aires. O sea, que sean bonaerenses o que tengan 2 años de residencia en la provincia, con cobertura pública exclusiva, que es lo que decía. O beneficiarios del programa de Incluir Salud. ¿Qué pasa? Que por la resolución 2021, la 1727, es como que se consideran a los pacientes de Incluir Salud como sin cobertura para la provincia de Buenos Aires, para los trasplantes. Bueno, por la resolución 71 del 2022 del INCUCAI se incorporan los trasplantes de CPOH a las prácticas contempladas en el programa de sustentabilidad de los servicios de trasplante en establecimientos públicos. Antes no estaban incorporadas al programa de sustentabilidad de los servicios de trasplante, porque esta sustentabilidad era solamente para la parte renal. Esta resolución mantiene la asistencia a las jurisdicciones mediante la aplicación de la resolución del INCUCAI, la 101 del 2020, para los pacientes con cobertura pública exclusiva que se trasplanten en establecimientos privados. Esto es el cofinanciamiento. ¿Qué significa? Que todos los pacientes que la red pública no las pueda absorber porque no tiene capacidad, se pueden trasplantar en establecimientos privados y existe el cofinanciamiento. Entonces... Pero no están siguiendo la presentación. ¿Qué? A ver si están viendo la presentación. Se está viendo la presentación, pero no están todos muteados. Sí, la vemos, Hugo. La vemos bien. Disculpen, pero recibo un WhatsApp que debe ser de hace un rato donde decía que no veían la presentación. Bueno, evidentemente era anterior. Disculpen. Se corrigió y andaba. Bueno, gracias. Bueno, entonces estos son los módulos del cofinanciamiento de los trasplantes de CPH por la resolución 101 del INCUCAI. Esta es modificada, nuevita, a partir del 1 de julio del 2023. Y entonces los valores que contempla son: para el trasplante autólogo, que incluye la criopreservación, son 3.480.000. Para los génicos relacionados, 4.495.000. Para el haploidéntico, 4.930.000, y para el hologénico no relacionado son 5.075.000. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se realiza el trámite?
¿sí? Desde la jurisdicción se solicita el cofinanciamiento al INCUCAI con historia clínica, fotocopia del DNI del paciente y el registro en Sintra. Tiene que estar registrado en Sintra por el hematólogo, por el equipo de trasplante. Una vez que está registrado el implante en Sintra, el INCUCAI transfiere los fondos a la jurisdicción, que es el que la solicitó, ¿sí? Es rapidísimo y ni bien está registrado, el INCUCAI hace, o sea, se solicitó el cofinanciamiento y cuando está el implante realizado, hacen la transferencia. Después esto se hace una rendición, el INCUCAI solicita que se rinda, se factura y se adjunta una planilla de Excel con la rendición, pero es un trámite rápido y sencillo. Ahora vamos a la resolución. Esta resolución del INCUCAI, la número 177 y 235 del 2021, es la que habla del programa de sustentabilidad, que en un principio era para lo que se formó, para la sustentabilidad renal. Después se agregó ahora a CPH. Cuando la práctica se realiza en centros públicos, se transfiere el valor del módulo aprobado en el marco del programa de sustentabilidad a la unidad de trasplante. Y ahí tenemos los montos que son exactamente iguales que para el cofinanciamiento, ¿sí? Los montos de la sustentabilidad son los mismos que son para el cofinanciamiento. El autólogo, que incluye la criopreservación, que son 3.480.000, el relacionado 4.495.000, el haplo idéntico 4.930.000 y el no relacionado de 5.075.000. ¿Cómo se realiza el trámite? Bueno, el INCUCAI solicita el informe de trasplante con sello y firma del jefe del equipo, jefa o jefe del equipo, o integrante o algún integrante del equipo de trasplante, ¿sí? Una vez que está registrado en Sintra el implante, el INCUCAI transfiere los fondos al equipo de trasplante, ¿sí? Una vez que transfiere los fondos, después lo que solicita es que se le adjunte la cartilla bancaria donde está acreditado el monto, y una vez que se le envía por mail esto, el INCUCAI cierra el circuito y bueno, y el centro el equipo de trasplante recibe los fondos. El hospital. El hospital. El equipo del hospital. Bueno, era cortito, ¿no? Cualquier cosa después lo reviso. Bueno, muy bien. Si después obviamente hay alguna duda, alguna inquietud y está bien decir la aclaración que hizo recién Leticia, que los fondos son depositados por el INCUCAI al hospital donde funciona el equipo de trasplante, ¿no? En general en la cuenta SAMO, en nuestro caso. Bueno, y bueno, un enorme placer presentar ahora a Graciela Klein, directora de este curso, hematóloga, quien va a disertar sobre las condiciones de habilitaciones de los establecimientos. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por la participación. Pese a que pueda parecer bastante complicado, sobre todo teniendo en cuenta que los concurrentes a este curso no son todos profesionales médicos y que muchos puedan pensar que no es interesante el saber toda la legislación en la que está involucrada el trasplante de células progenitoras hematopoyéticas, también es necesario que sepan que, bueno, los trasplantes que se realizan en los hospitales públicos no son gratuitos, todo demanda un extensivo análisis no solamente de los profesionales, sino de los costos y lo que implica para cada hospital. Así que, bueno, vamos a tratar de darles esta última charla, viendo algunas cosas edilicias que espero que los ponga más o menos en conocimiento de las características que tienen que tener. Y bueno, a posteriori de nuestra charla, de esta primera charla, ustedes irán viendo
con detenimiento con cada profesional interviniente en las disertaciones, qué características tiene cada trasplante, cuáles son las complicaciones más frecuentes. Como saben ustedes, esto es un pantallazo general de lo que es el trasplante en sí mismo, para en un futuro ver cada especialidad qué complejidad tiene. Un segundito. Ya la dejé acá abajo. Sí, un segundito. Porque se salió de la... Un segundito que estamos con un problema técnico, pero ya se va a resolver inmediatamente. A ver si se ve. ¿Se ve? ¿Pueden verlo? ¿Pueden ver las diapositivas? No. ¿No las pueden ver? Sí. No, eso. Esa No, eso. Es. ¿Se ve? ¿Pueden ver ahora? Sí, ahora sí, Graciela, Ahí gracias. se ve. Bárbaro. Bueno, entonces empezamos. Tenemos que volver nuevamente a la legislación vigente, ¿no es cierto?, acerca del trasplante de órganos, tejidos y células, la ley nacional. Y bueno, como ya se explicó ampliamente, las características o las características que explicó el abogado acerca de cuáles son las normativas que rigen. Ahora vamos a enfocarnos un poco en el anexo número 1 de la resolución 25 del 2020, que habla de los establecimientos y de la unidad de trasplante. Y se entiende por unidad de trasplante de células progenitoras hematopoyéticas al espacio físico y o lugar donde se realiza la infusión de dichas células provenientes de la médula ósea, sangre periférica o cordón umbilical. Bueno, vamos un poco más adentro hacia las habitaciones. Hubo una cierta modificación de una resolución de la 230-2021 y que están resaltadas en negrita, si ustedes lo pueden ver ahí, de ciertas cosas que bueno, en una ley, en una resolución previa, figuraban de otra manera. Esto lo comento porque, bueno, a veces cuando uno va a buscar en internet para releer las leyes o las resoluciones, puede encontrarse con ciertas diferencias. Entonces, reitero, hubo una modificación, que es la 230 del 2021, y que en esta diapositiva está recalcada en negrita. Los requerimientos de las habitaciones destinadas para trasplante autólogo y halogénico relacionado, histoidéntico, tienen estas características. El diseño de las habitaciones y la selección del mobiliario deberá ser concebido para que permanezca libre de polvo ambiental. Los pisos, paredes y techos deben ser lisos, sin grietas, de materiales no porosos, no deben liberar partículas de material y deben facilitar la limpieza y, en caso de ser necesario, la fácil y eficaz desinfección. Los pisos, zócalos y la parte inferior de las paredes deben estar recubiertos con revestimiento sanitario de alto tránsito, extendiéndose el mismo hasta un mínimo de 0,10 metros de altura sobre las paredes para facilitar tanto la limpieza como el flujo de aire, favoreciendo el arrastre de partículas hacia el retorno o el exterior de las unidades. Las ventanas deben estar correctamente selladas. Las habitaciones deberán estar situadas
en área segregada y con restricción de circulación de personal, el número recomendado de recambio de aire para la UTMO debe ser mayor a 12 renovaciones hora y el flujo del aire filtrado que penetre en la habitación deberá atravesar la cámara del paciente. Esto todo para los halogénicos particularmente. Después, cuando vaya un poco más avanzadas las diapositivas, les voy a hacer algunas aclaraciones. Todo esto es lo que la normativa dice, pero quiero que se entienda, sobre todo para aquellos que nunca han visto una unidad de trasplante o una unidad cerrada, qué características deben tener. Y deberá contar con la mínima cantidad de mobiliario para facilitar la limpieza. Los muebles deberán ser de material liso y lavable y no deberán presentar hendiduras o rupturas que permitan la acumulación de hongos y bacterias. Deberá realizarse un control microbiológico ambiental de las habitaciones en las siguientes situaciones. A, en forma anual, tras el recambio de filtros cepa terminales y clasificación de área. B, en forma posterior a la toma de medidas para la corrección de rupturas de escaños, pérdida de agua, arreglos que requieran rupturas de pared o revoque y limpieza del sistema de climatización. Y C, de requerir arreglos en lugares anexos a zonas de aislamiento o tras la aparición de infecciones nosocomiales como por ejemplo Aspergillus u otros microorganismos ambientales de diseminación respiratoria. El punto de corte para el Aspergillus es menor a 1 unidad formadora de colonias por metro cúbico. Para efectuar el trasplante halogénico se deberá contar con un mínimo de 2 habitaciones que posean, además de lo mencionado en los puntos 1 a 6, las siguientes características. Inyección de aire con filtro cepa capaces de remover partículas de 0,3 micras, presión positiva respecto a áreas adyacentes, extendiéndose un diferencial de presión de 2,5 presiones entre habitación y preárea, siempre que la preárea tenga inyección de aire. En caso de no contar con preárea o sin inyección de aire, el diferencial de presión será mayor a 5 presiones pascales son en este caso. La diferencial de presión entre habitaciones y áreas adyacentes deberá ser monitoreado diariamente para garantizar su correcto funcionamiento. El número recomendado de recambio de aire para la unidad de trasplante de médula ósea debe ser mayor a 12 renovaciones hora y el flujo de aire filtrado que penetre en la habitación será mayor desde un lado a través de la cama del paciente y saldrá por el lado opuesto a la habitación. Se deberá controlar regularmente la cantidad de aire con respecto al contenido de partículas, cumpliendo como mínimo un grado de ISO 8. Deberán ser de acceso restringido y de uso exclusivo. Quiero después mencionarles que, bueno, en unos pequeños gráficos que tengo podrán darse cuenta un poco mejor de todo esto que parece complejo de entenderlo. Y en cuanto al laboratorio de procesamiento, todo laboratorio de procesamiento y criopreservación de células progenitoras hematopoyéticas perteneciente a un programa de trasplante deberá cumplir con los requisitos establecidos en la Resolución 119 del 2012, normas para las buenas prácticas de elaboración y laboratorio para preparaciones celulares, o aquellas que en el futuro la modifiquen o reemplacen. En aquellos casos en que la institución no cuente con laboratorio de procesamiento y criopreservación de células progenitoras hematopoyéticas, deberá celebrar un convenio con otra institución habilitada que lo posea. Esto no lo vamos a tratar en este momento y tal vez en este curso, pero bueno, quiero que sepan que el laboratorio de criopreservación tiene características muy especiales y bueno, han sido establecidas, como dice ahí en la resolución 119 del 2012, pero que facilitan o ayudan a que todas las preparaciones tengan un estándar de seguridad para todos los pacientes. En cuanto a lo que requiere la normativa de la alta complejidad que debe tener un hospital para este tipo de procedimientos, uno de ellos es el quirófano. Se deberá disponer al menos de un médico anestesiólogo, instrumental y equipamiento adecuado y suficiente para la recolección de células progenitoras hematopoyéticas de médula ósea. Es importante señalar también, en este caso, en que
En un principio, en los años 80, cuando se empezaron a desarrollar los trasplantes de células progenitoras hematopoyéticas, las células se obtenían pura y exclusivamente de la médula ósea y todos los donantes o pacientes iban al quirófano. Eso después, corriendo los años 80, se descubrió que, bueno, que se podían obtener células de sangre periférica y entonces hoy en día un poco el quirófano ha sido relegado, pero todavía sigue teniendo impacto en ciertas patologías, como en las aplasias medulares, en que es mejor obtener las células de médula ósea. En cuanto a la unidad de aféresis, dice la normativa que deberá estar emplazada dentro de la estructura física del establecimiento asistencial habilitado para el trasplante de células progenitoras hematopoyéticas, y el responsable será el especialista en hemoterapia e inmunohematología. Y en cuanto al punto D, habla de la calidad de los procedimientos. El equipo de trasplante deberá cumplimentar con la documentación de todos los procesos y procedimientos operativos estándares, comúnmente denominados POE, que se realicen en la unidad. El jefe del equipo deberá presentar en forma previa a su rehabilitación, un manual de procedimientos operativos estándar de la unidad. Esto específicamente tiene que ser muy tenido en cuenta para el laboratorio donde se procesan las células, pero es de buena práctica extenderlo a todo lo que es infectología, a todo lo que es enfermería, a todo lo que implique el tratamiento de un paciente de este tipo de complejidad. Y deberá contar con el instrumental y equipamiento adecuado y suficiente para la aplicación de cuidados intensivos a pacientes sometidos a movilización, recolección e infusión, criopreservación y o trasplante de CPH en el establecimiento asistencial habilitado. Bueno, un poco ahora vamos a las habitaciones con filtros EPA. EPA significa filtros de alta eficiencia de retención de partículas, ¿sí? Estos filtros quiero de alguna manera introducirlos a este concepto. Fueron identificados o creados a raíz de la Segunda Guerra Mundial. Están diseñados con fibras entrelazadas de vidrio o de papel, muchas de ellas. Y lo que ha permitido es retener partículas pequeñas de 0,3 micras o mayores, tratando de alguna manera de evitar que el paciente esté en contacto con esas partículas que puedan, en los laboratorios también, que puedan de alguna forma contaminarlo o predisponerlo a infecciones. Entonces, vamos a lo que dice la diapositiva. Las características de una unidad de trasplante de células progenitoras, a diferencia de otras unidades cerradas, son especiales y bien definidas en cuanto a su infraestructura, normas de funcionamiento y condiciones generales para mantener el aislamiento protector estricto de cada paciente. Son de acceso restringido y cuentan con un sistema de ventilación diferente a la del resto del hospital. Poseen, como les acabo de mencionar, los filtros EPA, filtración de alta eficiencia de partículas. Segundo, la presión ambiental siempre es mayor en la habitación que en los pasillos, con lo cual el aire es expulsado hacia afuera, hacia los lugares de menor presión. Esto también ayuda, de alguna manera, a que las infecciones estén, digamos, corridas hacia el exterior. A esto se le denomina presión positiva y esto impide el reingreso de partículas desde afuera hacia adentro de la habitación. La tercera característica es que la finalidad es la de retener el 99.97% de las partículas de hasta 0,3 micrones y con ello retiene bacterias, hongos y virus adheridos al polvo. No pasa nada. Bueno, las medidas preventivas para la adquisición de infecciones exógenas para el paciente. Esto en realidad está fuera de la normativa. Yo quise ponerlo porque creo que no se va a hablar en este curso en particular, pero son tan fundamentales y tan básicas que creía que era necesario ponerlas.
¿Cómo es lo que tenemos hacia dónde tenemos que apuntar para que el paciente no tenga infecciones exógenas? Primero es a través de la eliminación que pueda haber por la ingesta de alimentos. Entonces, la alimentación tienen que ser los alimentos todos cocidos y las frutas peladas. Las bebidas o productos lácteos, exceptuando el yogur, pueden conservarse en una heladera del sector en el que está la unidad de trasplante. Se recomienda descartar los restos de alimentos o bebidas, específicamente lácteos, y los alimentos muchas veces deben tener un doble proceso de cocción que se desarrolla en la cocina general de cualquier institución, y muchas veces hay pequeñas cocinas o microondas en el sector que ayudan a calentar la comida, pero que a su vez sirven como para intentar eliminar todas las bacterias, sobre todo, que pudiesen estar en los alimentos. Y bueno, por supuesto que serán servidos los alimentos por las mucamas del servicio. El agua, en lo posible, tiene que ser mineral o embotellada. Y es muy importante a tener en cuenta que el lavado de manos es la única medida de eficacia probada que se la caracteriza dentro de las recomendaciones de grados como la de recomendación grado A1. La higiene personal tiene que ser diaria del paciente con ayuda del familiar y el personal de enfermería que asiste al enfermo. Y la higiene dental, que muchas veces no se tiene en cuenta, tiene que ser hecha 2 veces al día, excepto si hay un descenso de plaquetas importante y hay que usar cepillos dentales de cerdas blandas. Vuelvo a repetir, es muy importante esto de la higiene dental, porque bueno, se cree que muchas veces los dientes no pueden intervenir en esto y muy por el contrario, la boca ya de por sí tiene exceso de gérmenes y bueno, cuando hay piezas dentarias en mal estado, siempre uno cuando va a ingresar un paciente a trasplante, primero lo deriva a un odontólogo para que haga todas las digamos, reparaciones o extracciones que sean necesarias, pero que, bueno, a su vez debe cuidarse muchísimo la dentadura. Medidas preventivas para el paciente, además, que de evitar recibir alimentos de fuera del hospital o de la institución, y excepcionalmente, solo con autorización del médico a cargo, se ingresa algún alimento o bebida, que los mismos deben estar en óptimas condiciones de empaquetado, sobre todo al vacío si es en lo posible, o embotellado, y se acondicionarán con clorexidina o alcohol al 70% según sea el caso. Es recomendable que la compra de productos que se van a traer de afuera sea en envases pequeños para evitar que queden restos, ya que los mismos deben ser siempre desechados. En cuanto a la ropa, bueno, la ropa también es muy importante. En lo posible debe ser llevada el día anterior o el mismo día de la internación a un lavadero tipo lavarrap, donde se garantice el secado a máquina, no aireada o secada al sol y empaquetada en una doble bolsa individual. ¿Por qué es esto? Porque muchas veces esas máquinas tienen mayor calor que lo que puede secarse al sol y de esa manera también evitamos que la ropa pueda estar contaminada. El paciente o el familiar deberá ocuparse personalmente o corroborar que el personal del lavadero lo haga, de retirar la ropa de la lavadora, colocarla dentro de bolsas tal como sale de la máquina, sin estirar ni planchar, y cerrar ambas bolsas por separado. Este paquete solo puede abrirse dentro de un ambiente protegido. ¿Qué tipo de ropa? Bueno, a gusto del paciente y de la comodidad que tenga. Pijamas, jogging, camisetas, short, camisones, medias y muda de ropa más abrigada. La cantidad de ropa que se recomienda son 4 mudas para que tenga, digamos, dentro de la habitación. Y una vez acondicionada la ropa se puede mantener lavándola en el baño, sobre todo la ropa interior, ¿no es cierto? O a medida que la usa, para lo cual deberá tener jabón blanco de ropa envuelto individualmente. O podrá reservársela hasta que se acumule una cierta cantidad y un familiar pueda llevarla nuevamente a un lavadero para reacondicionarla. Pantuflas, preferentemente que sean nuevas, elegir un modelo que resguarde los dedos de los pies, hay que limpiarlas con alcohol
y embolsar. Si tienen algún uso y son de tela, deben ser lavadas con el mismo sistema de la ropa. Si son de material, se recomienda que se laven en casa con detergente y cepillo, si son de material plástico, ¿no? Enjuagarlas con una dilución de hipoclorito al 1% y dejar secar. La limpieza final se hace con alcohol puro, dejar secar nuevamente y guardarlas en una bolsa limpia. Todas estas son ciertas características, sobre todo que hay que pensar, hay que tener en cuenta también que los pacientes que son del sistema público muchas veces no tienen acceso, digamos, económico acorde a lo que uno desearía, pero bueno, en la medida de lo posible tratar de que se adapten estas medidas que son, no digo extremas, sino que son básicas a lo que el paciente y la familia pueden acceder. En cuanto a los elementos de cuidado personal, al paciente se le recomienda que tenga productos hipoalergénicos o suaves, como los que se usan los que usan los bebés, que los envases sean todos nuevos, cerrados. Se sugieren hidratantes corporales neutros, sin perfumes, shampoos y cremas de enjuague, desodorantes en crema o a bolilla, no en aerosol por la dispersión que producen, jabón de glicerina o jabón líquido para el baño diario y lima de uñas. Y evitar el uso del bidet por traer en lo posible que traigan unas toallas húmedas para reemplazarlo, evitar cosméticos, pinturas faciales, de uñas. Se recomienda nuevamente, como les dije antes, el cepillado dental. Y bueno, todos los productos deben ser descontaminados con una gasa o algodón embebido en alcohol y resguardados en una bolsa limpia. En cuanto al entretenimiento, quiero anticiparles para aquellos que no conocen lo que es un trasplante, que los pacientes pueden llevar más de 30 días de internación, a veces mucho más, 60 días, de acuerdo a la complejidad y a las complicaciones que el paciente presente. Por lo tanto, muchas veces se les hace bastante pesado estar y es necesario que todo paciente pueda tener los elementos que considere necesarios para entretenerse, como juegos que tienen que ser todos decontaminados con alcohol, libros o revistas nuevas, comprados en librerías, no en kioscos de la calle, envueltos en nylon. Los cuadernos, lápices, lapiceras, se prohíbe el ingreso de periódicos y de revistas viejas o que hayan tenido algún uso. Está bien. Otros factores que hay que tener en cuenta, bueno, el baño que hay en la habitación siempre tiene que ser de uso exclusivo del paciente. El acompañante debe permanecer en la habitación a no menos de 3 horas para evitar que transporten también algún germen. El recambio de personas favorece, como acabo de decir, los gérmenes y deberá mantener las prendas que el médico recomiende. Es decir, algunas personas acompañantes que tienen el pelo largo sería de buen uso que usaran una cofia en el pelo. Si necesitan botas o camisa jean, eso será de acuerdo al estado del paciente y más allá también al estado en que las personas que acompañan tengan sus calzados, ¿no es cierto? Vuelvo a repetir, hay personas que asisten a los hospitales públicos que, bueno, no tienen un medio económico y social, digamos, tan estéril y por lo tanto se aconseja que, bueno, que más allá de que los limpien, por ahí necesiten usar botas. Es fundamental, aquí sí, el uso de barbijo y el lavado de manos. Y es importante también que el acompañante esté vacunado contra la influenza o la gripe para que, bueno, no sea el primer candidato al paciente en ser contagiado. No pueden ingresar al área de visitas que presenten enfermedades infecciosas o síntomas como exantema, fiebre, síndromes gripales, etcétera. Todas aquellas personas que quieran visitar al paciente, y los niños en edad escolar tampoco, porque, bueno, son los mayores transmisores de enfermedades infectocontagiosas, por lo tanto está prohibido su ingreso. Acerca de las cosas que hay que tener en cuenta para el acompañante. Los acompañantes antes del ingreso al preárea, que es recomendable que cada habitación de trasplante tenga un preárea donde se puedan lavar las manos, tener
algún elemento de ropa o lo que fuese que quisiesen dejar los visitantes. Bueno, tienen que retirarse los anillos y las pulseras, guardar las pertenencias, entregar los elementos a acondicionar y, como dije antes, lavarse las manos. ¿Qué es lo importante con respecto a las habitaciones? Bueno, la climatización. La temperatura se sugiere que esté entre los 18 y 26 grados y con una humedad del 40 al 60%. Esto se logra, bueno, con el sistema de aire y, bueno, de un sistema que evalúe tanto la temperatura como la humedad. La limpieza de las habitaciones tiene que ser diaria, de mañana y de tarde, de las superficies horizontales y verticales, si hubiese salpicaduras en el caso de las verticales, y el uso de lavandina al 10% es, y jabón y agua. La limpieza de los techos, ventanas y rejillas hay que hacerlo semanalmente. Es muy importante la limpieza y por eso en una de las recomendaciones que leyó antes el abogado especificaba que el personal de limpieza tiene que ser propio de la unidad de trasplante también para no solamente evitar traer infecciones, gérmenes, etcétera, polvo de otros sectores más complejos del hospital, sino que también esté abocado a esta limpieza que es exhaustiva. En cuanto a la bioseguridad ambiental, hay que hacer un control y cambio de filtros, que también está mencionado dentro de la reglamentación, de los filtros intermedios cada 6 a 12 meses y los cambios de los filtros absolutos, que son los de EPA, cuando se observen anomalías o mal funcionamiento referidas a la presión diferencial que hablamos hoy con respecto a la zona prearia o a las salidas o pasillos que están en contacto con las habitaciones, o cuando se vea que hay menor renovación del aire. Controles microbiológicos también son obligatorios en caso de avería o limpieza del sistema, cuando haya goteras en el techo o en las paredes, en caso de nuevas construcciones cercanas o cuando se haya visto algún aislamiento de Aspergillus. Y también son recomendables los controles microbiológicos con una periodicidad mensual ajustándose a las necesidades y a los recursos de cada institución. ¿Cómo se hace la obtención de las muestras microbiológicas? Bueno, se hace a través de empleos de métodos volumétricos en lo posible, recogiendo 1 metro cúbico de aire de las partes altas y bajas cercanas de la salida del aire, donde fluye el aire que de alguna forma se supone que está filtrado para el paciente, y hay que tener en cuenta también que en las flores de las duchas es frecuente hallar filamentos de hongos y que el agua caliente favorece su crecimiento. Por lo tanto, no olvidar que el baño es un sector donde hay que tener, digamos, esta precaución de analizarlo. El umbral de bioseguridad, como dice la normativa, es de 0,1 unidades formadoras de colonias por metro cúbico de hongos oportunistas. La lectura se hace a las 48 horas, finalizando a los 5 días. Si superase estos valores, es decir, 0,1 unidad formadora de colonias por metro cúbico, al paciente hay que trasladarlo. Yo quería mostrarle este pequeño gráfico. Esto es una unidad de un centro europeo, por supuesto, pero bueno, no sé si se alcanza a ver cómo es el sistema, cómo ellos tienen almacenes, estos que están en colores, tienen discriminados, el cuarto de limpieza es el violeta, hay un almacén que es azul, hay una lencería que es para guardado de sábanas, toallas, etcétera, está en verde, hay otro almacén en color amarillo y hay un tercer almacén de aparataje, dice, que es en color azul. Ustedes ven acá que tiene un acceso que es para visitas, que es totalmente diferente al acceso que tiene el personal médico. De esta manera, hay un sistema, digamos, mucho más resguardado de las habitaciones que se ingresa por aquí para el personal médico. Aquí el médico tiene su computadora, su escritorio y puede acceder a las habitaciones a través de este pasillo a donde ve al paciente. Todas estas gráficas traté de ponerlas como para darles una idea, para sobre todo aquellos que nunca han visto una unidad, cómo se trata de
de alguna manera minimizar lo infeccioso, que de esta forma también se resguarda mucho más a los pacientes. Y este es digamos, existe esta unidad, no es que no existe, existe, es pediátrica, está en España, como les decía, y es un poco, como les dije antes, y es un poco lo que les mencionaba en el gráfico anterior. Acá está la entrada, digamos, que utiliza el familiar, por acá atrás está la entrada que utiliza el personal médico y de enfermería. Este es el baño, ustedes ven que es bastante austero, y este es el mobiliario de la habitación. Tiene un sillón, tiene un diván cama, tiene la cama con todos sus paneles de control de aire, oxígeno y demás, y bueno, las ventanas. No hay mucho más mobiliario, todo tiene patas para favorecer de alguna forma la limpieza, y bueno, acá ven el tipo de piso que se utiliza y las paredes para facilitar su limpieza. Esto es todo. Les agradezco entonces la atención, y bueno, quedamos disponibles para las preguntas que quieran hacernos. ¿Hay alguien que quiera? Bueno, hay que desmutearlo, ¿no? Hay que desmutear a todos. Pueden también escribir el mensaje en el chat, lo tienen ahí disponible. No sé si todos están habituados al mismo, pero bueno, pueden hacernos preguntas por el chat. Hacer una pequeña aclaración también, que toda la normativa que hablamos hoy se encuentra en la parte de legislación de la página oficial del INCUCAI. Así que cualquier duda, cualquier consulta que ustedes quieran hacer a la legislación, a las resoluciones del INCUCAI o a la Ley Nacional de Trasplante, pueden realizarla a través de la página web del INCUCAI, y también pueden visitar, si ustedes quieren, la página web del CUCAI. Ahí también tienen mucha información sobre la ablación y el trasplante. Bueno, así que queda abierta el chat para las preguntas o comentarios, pueden ser preguntas o comentarios, o si hay presente personas que participan del proceso, comentar sus experiencias en fin. Ahí hay una consulta, a ver si la mirá. Acá nos dice Jennifer que ¿dónde en la provincia de Buenos Aires se realiza este tipo de procedimientos en pacientes pediátricos? Bueno, acá en la provincia de Buenos Aires, hasta ahora la única unidad pública del Estado es el Sor María Ludovica. Ahí hay 6 camas, y entonces, bueno, se realizan los trasplantes de todo tipo: trasplantes autólogos, trasplantes alogénicos con donante relacionado, trasplantes alogénicos con donantes no relacionados y los haploidénticos. La intención de desarrollar este curso en una primera instancia era la apertura de una nueva unidad pediátrica en Mar del Plata, en el Hospital Tetamanti, pero bueno, estamos recién dando el primer paso. Y quería comentar, bueno, justamente esta última pregunta la acaba de contestar Graciela. ¿En cuántas instituciones se piensa abrir? Bueno, una de esas instituciones es el Hospital Tetamanti de Mar del Plata. También quería comentar, como para tener un poco en contexto, la carencia de unidades, cuando uno lo mira desde el punto de vista del país, ya saliendo de la provincia de Buenos Aires, uno ve que no en todas las provincias existe, siempre pensando en los pacientes con cobertura pública exclusiva, la posibilidad que tiene la provincia de Buenos Aires de contar con unidades públicas que hagan todos los tipos de trasplantes. En realidad, al revés, en la mayoría de las provincias argentinas no existe esta posibilidad. Otro gran centro de trasplante pediátrico, conocido por todos ustedes, es el Hospital Garrahan, en Cava. En Santa Fe, en Rosario, hay un hospital que es el Vitela. El Hospital Gutiérrez también en Cava, en Buenos Aires.
pero hablando siempre del ámbito público, unidades públicas, en la mayoría de las provincias no existen. Por lo tanto, nosotros como, digamos, red, es frecuente que recibamos pedidos de otras provincias, de Ministerios de Salud de otras provincias, para pacientes con cobertura pública, pediátricos y adultos también, por la carencia que hay. Por eso pensamos que es muy importante el desarrollo de estas unidades desde el punto de vista sanitario. Acá hay una pregunta de Jennifer Melo. Soy enfermera del Hospital Pedro de Lizalde y aquí no tenemos ese tipo de procedimiento. Si hubo ablaciones, yo trabajo en la unidad de cuidados intensivos pediátricos. Bien, en el caso tuyo, Jennifer, yo no sé si vos te referís, cuando hablas de ablación, porque el término ablación está muy relacionado con el trasplante de órganos sólidos, de operativos, por ejemplo, operativos para donantes de riñón, de hígado, de corazón, pulmón, páncreas, etc. En el trasplante de CPH, el término ablación no se usa directamente. Así que, pero bueno, como comentario tuyo, tomamos el hecho de que es un hospital que participa de los procesos de trasplante, pero donde no se desarrollan trasplantes, por lo que tengo entendido ahí, ningún tipo de trasplante. Y luego Claudia Benavente nos comenta que pertenece al Hospital Tetamanti de Mar del Plata. Bien, perfecto. Bueno, es muy importante de hecho, cuando comenzó la idea de este curso era para el Hospital Materno Infantil, así se conoce el Hospital Tetamanti de Mar del Plata, y después fue abierto a todas las unidades, a quien quisiera saber, que está relacionado con la actividad. Bien. Ahí hay alguien que está esperando para ingresar, Cintia Lánzaro. No, hay veces que ocurre que salen o se les corta la conexión por algún motivo y por eso piden el reingreso. Hacer también alguna aclaración. Sí, adelante. No, sí. De que también existen equipos de trasplante privados, digamos. También existen equipos de trasplante, programas de trasplante de CPH en el ámbito privado. Tenemos el Hospital Austral, todos estamos hablando en el territorio de la provincia de Buenos Aires. Tenemos el italiano de San Justo, tenemos el Hospital El Cruce, tenemos el Hospital San Martín de la Plata, el trasplante de CPH en el ámbito público. Por eso, para que sepan, tanto adulto como pediátrico. Por eso que la doctora Klein hoy decía Ludovica en el ámbito pediátrico, pero para que sepan que los programas de trasplante de CPH están vinculados en el aspecto mixto de programas públicos y programas privados, tanto para pacientes adultos como para pacientes pediátricos. Bien. Hacer esa pequeña aclaración. Y con respecto a eso, con respecto a la aclaración que acaba de hacer Gastón, decir que nosotros, desde el punto de vista de Pucallpa, cuando por algún motivo hay una urgencia y nuestras unidades públicas están saturadas, porque ocurre, la demanda es muy alta, a veces tenemos ciertos convenios con instituciones privadas para que el paciente de todas formas, aunque tenga cobertura pública exclusiva, se pueda trasplantar, si no pierde la posibilidad de trasplante. Luego hay un comentario o una pregunta de Gabriel, que es: ¿cuándo estos pacientes requieren cuidados intensivos para manejo de complicaciones, se recomienda traslado a dichas unidades o se prevé poder terapizar las unidades manteniendo en su ambiente protegido? A ver, cuando el paciente se complejiza, en realidad eso depende de cada centro. Yo, por nuestra experiencia en el Hospital Rossi, que es exclusivamente de adultos, crearon las unidades de trasplante con la complejidad suficiente y con el equipo médico adiestrado en terapia intensiva, y entonces los pacientes
se atendían dentro de la misma habitación. En otros hospitales, en otros centros, en el Sor María Ludovica, en cuanto a lo pediátrico, y en el Hospital El Cruz, en el Hospital San Martín, los pacientes son trasladados a terapias intensivas. Digamos, se trata de que dentro de la terapia intensiva muchas veces existe una zona, digamos, especialmente aislada en lo posible para tener este tipo de pacientes, porque, bueno, empiezan a tener complicaciones de índole metabólica, de índole respiratoria, que muchas veces requieren de aparatología que no hay disponible en las unidades de trasplante, excepto, como les digo, en el Hospital Rossi, que esas unidades fueron ya diseñadas de entrada con la complejidad suficiente para poderlos mantenerlos ahí, pero en otras no. Acá alguien me repite cuál es el umbral de hongos oportunistas. 0,1 unidades formadora de colonia por metro cúbico. 0,1. ¿Alguna consulta más? ¿O comentarios? ¿Comentarios? Bueno, son y 29 totalmente. Bueno, muy bien. Si no hay ninguna consulta o comentario más, vamos a dar por finalizada esta sesión, agradeciéndoles la participación. Hay seguramente otras personas que esto lo van a ver de manera diferida. Bueno, agradecemos ahí a Ignacio Uriarte, que ha colaborado mucho también con toda esta idea de instalar una nueva unidad en Tetamante, así que también a él agradecerle y a todo el equipo de la dirección del hospital también. Así que... Una última aclaratoria, si tienen dudas o lo que necesiten, Claro. Por favor escriban al mail en el que se inscribieron y se les va a hacer, digamos, evacuada la duda, ¿sí? Y que recuerden que la clase posteriormente va a estar subida como para que la puedan ver, o el miércoles van a poder verla nuevamente y, bueno, sacar los datos que por ahí o no comprendieron o le quedaron, o las leyes, número de leyes, todo lo que requieran de las clases que se dieron hoy, las van a poder volver a ver el día miércoles. Muy bien, y para finalizar ya, este curso va a tener un examen final, que es el último viernes, creo que es el primer viernes de noviembre, me parece que es. Un examen final de alternativas múltiples, que también lo vamos a rendir a través de esta plataforma. Quería comentarles, para que, bueno, lo recordé cuando Graciela hablaba de que las clases también puede servir reverlas en algunos puntos también para estudiarlo. Bueno, un gusto enorme haber compartido este tiempo con ustedes y los esperamos el próximo viernes. Bueno, hasta luego. Hasta luego.